Hola, a todos, aquí les dejo un fanfic que me gustó de One Piece, espero que les guste. Cabe aclarar que este fanfic yo no soy el creador, todos los créditos a su respectivo creador, en la descripción está el link del fanfic. Incluso mientras Inazuma le arrebata la guarida a Buggy, el capitán pirata permanece inmóvil en su lugar en la bahía. Solo hay un pensamiento, que no deja de rondar en su cabeza. Shanks estaba equivocado. Shanks estaba muy equivocado. Es una amarga constatación que le duele profundamente porque incluso momentos antes se habría deleitado pensando que Shanks estaba equivocado. Llámalo infantil, pero Buggy ha guardado su ira durante 22 años. Se ha aferrado a sueños rotos y ha rechazado ofertas durante tanto tiempo, y aún así, la idea de que Shanks pueda estar equivocado en esto, precisamente en esto, lo aterra. No se han visto en 22 años y la probabilidad de que se reencuentren parece disminuir a cada segundo. Y, sin embargo, momentos antes, Buggy se aferraba a su amargura porque Shanks se había negado. Aunque ese bastardo sin duda es capaz de hacer el trabajo de capitán. Un yonko por derecho propio, y aún así se negó a. Buggy sí había hablado en serio sobre su intento de matar a Mugiwara. Porque había visto al chico como una vía de escape que Shanks había decidido elegir. Ponerle el sombrero de capitán a un mocoso y negarse a asumir el mando. Así que Buggy prometió matar al chico. Matarlo y obligar a Shanks a enfrentarse a aquello de lo que ha estado huyendo durante tanto tiempo. Y sí, el chico se le ha escapado una y otra vez, pero a Buggy no le sorprende demasiado. Por irresponsable que sea Shanks, no le habría dado el sombrero a cualquier mocoso. Que el mocoso tuviera un caudillo por hermano había sido sorprendente. Que el hombre al que iban a ejecutar fuera el hijo del capitán había sido devastador. Había enfurecido muchísimo a Buggy. Que el destino del hijo del capitán estuviera en manos del mocoso al que Shanks había decidido endosarle todo. Sombrero de capitán. El sueño del capitán. El tesoro del capitán. Y al parecer, incluso el hijo del capitán. Un hombre cuya risa hacía sangrar el corazón helado de Buggy. Mientras la guerra azotaba Marineford, Buggy sentía que su amargura alcanzaba cotas extremas. Cuánto odiaba a Shanks. Y luego vino la presión. ¿Shanks realmente se había equivocado, no? ¿Por qué ese Aki? Ese Aki no se parecía en nada al del capitán. Buggy posee la objetividad suficiente para analizarlo todo con imparcialidad. Incluso sin la amargura que lo envuelve, Buggy reconoce la fuerza del Aki del chico. Y la diferencia está en ello. Le horroriza porque Buggy nunca sintió esto con respecto al capitán. El Aki del conquistador, Buggy lo sabe, es el mismo. La única diferencia es la cantidad de poder que lo sustenta. Pero los efectos suelen ser los mismos. El dominio es el mismo. Y, sin embargo, hay algo claramente diferente en la forma en que el Aki de Mugiwara lo provoca. Cómo no lo envía simplemente al olvido, sino que domina su voluntad de una manera que nunca antes había sentido. No del capitán. Mugiwara puede tener la misma idiotez que el capitán. El mismo sombrero que el capitán y el mismo sueño que el capitán, pero es tan diferente. Shanks estaba equivocado. Este chico no se parece en nada al capitán. Mientras el marine de cabello rosa cojea tras Inazuma, Buggy observa la multitud de barcos que los nobles trajeron al lugar de la ejecución. Sería fácil, demasiado fácil, tomar un barco y huir lejos de la masacre. Pero como siempre, Buggy está encadenado al suelo, dividido entre viejos sueños y nuevas realidades. La gente siempre ha esperado que Buggy sea alguien que no es. Han esperado que tenga una profundidad interior que no posee. Piensan que tiene que ser competente en al menos algo para haber estado alguna vez en el Oro Jackson. Están equivocados. El mundo asume que Buggy tiene que ser fuerte porque una vez estuvo en oro, pero su fuerza nunca había sido la razón por la que el capitán lo había levantado como a un gatito y lo había llevado a bordo de su nave. El capitán no había recogido a Buggy porque viera fuerza oculta en él. Lo había recogido porque se había dado cuenta de que, sin importar la violencia que Oro suele presenciar, era mejor que el infierno en el que Buggy se había metido antes de que el capitán lo viera. El capitán los había rescatado a él y a Shanks no por su fuerza, sino porque eran niños que necesitaban protección. Shanks había aprendido a luchar porque quería y se volvió bueno. Buggy también quería ser bueno, pero no lo fue. Buggy era un pirata fuerte para cualquiera de los Blues, pero siempre supo que no tenía ninguna posibilidad en Grand Line. Y aún así, regresó. Regresó por culpa de un mocoso al que Shanks le endosó todas sus responsabilidades. Todas las esperanzas de Buggy. Todos los sueños de Roger Pirates. Maldito sea Shanks y maldito sea el mocoso.
Buggy está condenado a morir, lo sabe. No hay forma de escapar de la atención del marine. No cuando es uno de los pocos que quedan en pie. No cuando su pasado ha dado la vuelta al mundo. Así que puede arrebatarle unos días de vida huyendo. O puede trepar tras el mocoso marine para ver qué trama el mocoso de Shanks. Y quizás ver al hijo del capitán con más claridad. Solo un poquito. No es que Buggy anhele tener una familia cerca mientras siente la muerte llamando a su puerta. Para nada. Ni siquiera conoce a Puño de Fuego. No es que Buggy quiera mirar fijamente el rostro del chico para encontrar rastros del capitán en él. PSSSSSH. Como si dejando escapar un suspiro de ira, Buggy comienza a correr tras Inazuma y el marine justo a tiempo para evadir la última andanada de ataques de Crocodile. TCH. Cuando Buggy finalmente pone un pie en Marineford, se encuentra con un enfrentamiento desequilibrado. Desequilibrado a favor de los marines, claro está. Ahí está el mocoso de Shanks, mirando fijamente a Akainu mientras Jinbei e Ivankov lo flanquean. Inazuma bebe vino, ocultando sutilmente la guarida que sin duda está retransmitiendo los acontecimientos a todo el mundo. El mocoso marino se ha quedado paralizado, con la vista clavada en el estrado de ejecución. El estrado de ejecución con Garp sentado a un lado, Sengoku de pie al otro y Puño de Fuego riendo frenéticamente entre ambos. Desequilibrado al extremo. Buggy podría haber acelerado su muerte subiendo. ¿De verdad que lo hizo, no? Una hazaña encomiable, Mugiwara. Pero la sangre de Puño de Fuego ya ha corrido, se burla el perro rojo mientras se para frente a la escasa fuerza de rescatistas. Cállate. Aja. El mocoso sí que tiene ganas de morir. ¿Por qué? Lo mismo te aplica a ti, ¿no? La destrucción de la justicia que has cometido no debe ser perdonada ni olvidada. Termina Akainu con un rugido. Cállate. Gruñe el mocoso en voz alta. ¿Te duele la verdad? ¿Sabes siquiera por qué tu hermano está en el estrado? Su sangre lo convirtió en un niño demonio, pero aún así estuvo dispuesto a trabajar por la justicia. ¿Te duele? Saber que lo echó todo por la borda por un enano como tú. He dicho que te calles. Un extraño silencio resonante resuena en la bahía. Le provoca escalofríos a Buggy, e incluso cuando Akainu vuelve a abrir la boca para soltar otra porquería, Buggy ve cómo la comprensión se refleja en sus ojos. La bahía de Marineford está en silencio por primera vez en mucho tiempo. Porque Puño de Fuego por fin ha dejado de reír. Porque Mugiwara no le había hablado a Akainu. Le había estado gritando a su hermano. El rostro de Akainu se contrae de ira al darse cuenta de que sus burlas no le hacen ningún bien al chico que ni siquiera se molestó en escucharlas. Parecían haber tenido cierta influencia sobre el hombre encadenado encima de él, quien definitivamente escuchó las palabras de Akainu, a juzgar por su mirada. Buggy debería haberse escapado en ese bote forrado de oro. Debería haberlo vendido y luego retirarse a un pueblo tranquilo. ¿Quién necesita un tesoro? Él no, eso seguro. Luffy, no le escuches, grita Puño de Fuego. No hay problema. Buggy está bastante seguro de que Mugiwara no lo había hecho, sobre todo después de que Mugiwara apartara la mirada de su hermano para mirar a Akainu con cierta confusión. Su rostro pronto adquiere una expresión de determinación, pero esta no es una batalla que se pueda ganar solo con la voluntad. El chico ni siquiera sabe Aki. Carece de experiencia para evadir con éxito a un almirante. Carece de un arma para desviar los ataques correctamente. Solo le queda determinación. La cual será tan efectiva como lo fue contra la Hidra de Magellan. Lo cual no es ninguno en absoluto. Devuélvanme a Ace. Grita, y el rostro de Akainu se ensombrece aún más. En lugar de responder, el almirante lanza un chorro de lava a Mugiwara, quien esquiva el ataque más rápido de lo que Buggy puede seguirlo. Al instante siguiente, se acerca a Ivankov mientras Jinbei usa el agua a su alrededor para reducir el calor del magma. Buggy se da cuenta de que Akainu no puede usar ataques a gran escala. Podría haberlo hecho si solo se hubieran tratado de marines y piratas. Podría haberlo hecho incluso si eso significara herir a sus propios soldados. Pero hoy no puede porque la isla alberga a algunos huéspedes muy importantes. Que aún están al alcance de ataques a gran escala y podrían arruinar la carrera de Akainu si sufren daño. Quizás Buggy pueda tomar un rehén para asegurar su paso. O quizás no, porque Akainu podría empezar a perseguirlo, Buggy-sama. Akainu no pierde tiempo en lanzar otro ataque contra Mugiwara, lo que inicia un juego del gato y el ratón muy peligroso del que Buggy quiere alejarse por completo. Ivankov se transformó en mujer en algún momento. Probablemente para ser más rápido. Ella y Mugiwara corren por el camino pavimentado, intentando evadir los ataques de magma.
La mocosa de pelo rosa corre tras el almirante, intentando alejar a la mayor cantidad posible de marines de la masacre. Inazuma se ha subido a un muro y ha asegurado la guarida. Buggy lo observa haciendo movimientos ocultos hacia la base del estrado de ejecución que Akainu dejó desprotegido. Buggy no tiene ni idea de por qué. Probablemente es algo demasiado complejo y algo en lo que no quiere participar. De verdad que no. Buggy se acerca a Inazuma. Al menos no luchará solo si alguien decide atacarlo. Esa es la única razón por la que Buggy-sama tiene que acercarse al revolucionario loco. ¿Qué demonios haces? Le grita Buggy a Inazuma a modo de saludo, pero este no dice nada. Aunque no necesita convertirse, Buggy lo ve cortar una pequeña varilla en el soporte con las manos. ¿Te has vuelto loco? Pregunta Buggy, intentando bajar el tono. Si derribas el estrado, derribas también a Garpia Sengoku. No podemos luchar contra ellos. Aquí nadie puede. Tal vez Puño de Fuego pueda, responde Inazuma en voz baja, ¿y por qué Buggy es el único con cerebro aquí? No, a menos que puedas cortar cadenas de piedra marina con esas manos, idiota ostentoso. Lo único que conseguirás es herir más al chico y provocar más problemas, dice Buggy mientras vigila el juego del gato y el ratón. Inazuma al menos se detiene a pensarlo. Menos mal. Pero entonces vuelve a abrir la boca. Lo que necesitamos es una distracción, reflexiona el revolucionario y Buggy debería matarlo antes de que los condene a todos. ¿Dónde exactamente? Pregunta Buggy entre dientes, ¿conseguirás eso? El llamativo monstruo de magma ya persigue a Mugiwara y los dos monstruos de arriba no apartan la vista de Puño de Fuego. No pueden esperar demasiado. Buggy lo sabe porque tarde o temprano, Akainu alcanzará a Mugiwara. Inazuma mantiene la vista fija en la pelea, listo para atacar en el momento justo. Inazuma no es el único. Todos los ojos en Marineford y más allá están pendientes de la lucha desigual que se libra frente al estrado de ejecución de Puño de Fuego. Todos los ojos, excepto los de Buggy, captan la perturbación que se produce justo afuera de la media luna mientras las aguas retumban para revelar algo realmente distractor. La mayoría de los piratas de corazones habían votado para ver la ejecución de Puño de Fuego en la pantalla grande en Sabaody. Sus planes habían sido desbaratados por las órdenes ejecutivas del capitán Trafalgar Law. Doflamingo, estaba seguro, no estaba lejos de este espectáculo, y su presencia en Sabaody no había sido precisamente un secreto. Así que compró un estudio de video de alta calidad y organizó una proyección en Polar Town. Su equipo había reaccionado al espectáculo como si fuera una película, pero Law se sintió abrumado al escuchar la gran revelación. Por otra parte, ¿qué más podía esperar de los marines? La otra gran sorpresa cayó apenas unos momentos después, y mientras los demás gritaban de sorpresa, Law se dirigió silenciosamente a la cabina vacía. En ese momento, el submarino navegaba con una corriente tranquila que los llevaría a una pequeña isla justo al otro lado del archipiélago. Momentos después, el submarino amarillo se dirigía hacia el último símbolo de la marina que aún permanecía en pie. Law no estaba precisamente engañando a su tripulación, no cuando se anunció el cambio de rumbo por los altavoces del submarino. Penguin y Shachi corrieron a la cabina, exigiendo respuestas que Law no tenía. No lo sé, les dijo con calma el capitán pirata. Vamos a necesitar más que eso. La transmisión en vivo ya es bastante peligrosa. Todo cierto, pero Law lo sentía en los huesos. Sentía la llamada a estar físicamente cerca del desastre que se desataba. La ejecución de Portgas de Ace, el Puño de Fuego. Si hubiera algún señor de la guerra al que quisiera ver ejecutado así, Puño de Fuego sin duda no habría entrado en la lista. Doflamingo merecía algo peor, pero un reconocimiento público de sus crímenes sin duda habría tranquilizado a Law. Le dejó amargado que el único señor de la guerra llevado ante la justicia fuera aquel cuyo crimen fue simplemente existir. «Capitán, ¿está seguro?», preguntó Beppo mientras Shachi y Pingüino seguían gritando sus desacuerdos. Sí, dijo mientras contemplaba el espectáculo que tenía delante. No te preocupes. Solo saldremos a la superficie si las condiciones son favorables y si nos necesitan. De acuerdo, capitán. Beppo asintió, desviando la ira de Shachi y Pingüino hacia él. Law se coló entre ellos para salir de la cabina y se dirigió lentamente a la pantalla. El resto de la tripulación tenía preguntas escritas en sus rostros, pero pronto se distrajeron cuando Aokiji aterrizó frente a los aspirantes a rescatadores. A medida que el caos se intensificaba, Law sentía como su sonrisa se ensanchaba. Las posibilidades de éxito para Mugiwara eran quizás inferiores al 20%. Pero la reputación de los marines se había derrumbado.
La única forma de que los marines se recuperaran era matando a ambos hermanos, y Lau esperaba fervientemente que al menos sobrevivieran para contar la historia. Mientras Shachi, Penguin y Beppo regresaban, el primer intento de matar a puño de fuego fue frustrado por Aki del Conquistador, exhaló Lau con reverencia. El poder de los reyes. El poder elegido que nunca permaneció inactivo. El que representa a los pocos excepcionales. ¿Eso es lo que puede hacer?, exclamó Shachi mientras se cortaba la transmisión, sumiendo la habitación en una luz tenue. No siempre, respondió Jim Bart, sorprendida. Aniquiló por completo a casi todos los luchadores. Incluso a los caracoles. ¿Qué poder? Les llevó un tiempo digerir la posibilidad de tal poder. El Den de video abrió los ojos de nuevo, pero en lugar de una señal estable, la transmisión frente a ellos era inestable. La pantalla mostró un camino helado por el que pasaba el Den transmisor antes de estabilizarse para mostrar el enfrentamiento entre un almirante y 3 posibles rescatadores en un ángulo extraño. Momentos después, la pantalla frente a los piratas de Earth se dividió en 4 cuadrados. La esquina superior izquierda mostraba la imagen del caracol tembloroso, que ahora estaba siendo colocado sobre una superficie para seguir la persecución de Mugiwara no Luffy mientras Akainu continuaba atacándolo. El cuadrado superior izquierdo mostraba una vista lejana de la bahía de Marineford, con una impresionante vista que se extendía desde la parte trasera del estrado de ejecución hasta el mar no congelado, justo al otro lado de la media luna. Los cuadrados inferiores izquierdo y derecho mostraban la media luna congelada de Marineford que, minutos antes, había acogido a los nobles de todo el mundo. 3 nuevas vistas, una desde lo alto de la torre de Marineford, una desde el extremo izquierdo de la fortaleza y otra desde el derecho. Los 3 caracoles más alejados de Mugiwara, susurró Jim Bart. Deben de haberse despertado. Entonces, ¿por qué no lo hizo la gente?, preguntó Ikaku. Los caracoles Den están hechos para sobrevivir en condiciones adversas, respondió Lau. Los marines tienen acceso a los mejores y necesitan caracoles capaces de lidiar con todo. Que estos caracoles incluso se durmieran es algo sin precedentes. ¿Por qué? El Aki del Conquistador se basa principalmente en la voluntad de quien lo usa, dijo Jim Bart, tomando la palabra. Cuando Mugiwara desató su voluntad, pretendía abatir a cualquiera que detuviera a quienes lo obstaculizaban, ya fuera un marine o un pirata. La voluntad es importante y salvaje. Por eso es tan importante controlarla. Los caracoles no deberían haber entrado en esa categoría. Pensé que podía domesticar animales. ¿Incluso grandes?, preguntó Pingüino. Sí, puede. Si es lo que quiere el portador o si lo deja correr sin control. Ninguno de los 2 casos parece ser el caso, respondió Jim Bart, un poco confundida. Oh, añadió Lau, sonriendo a pesar de intentar parecer estoico, Mugiwara quiere que el mundo vea esto. Su voluntad quiere que el mundo vea esto. ¿Así es como funciona? ¿Quién sabe? Maldita sea, capitán. ¿Por qué corremos hacia esta locura? Lau abrió la boca para decirle a Shachi que se callara cuando chapoteó. ¿Qué carajo? ¿Quién en su sano juicio querría? Las velas blancas del enorme barco que apareció frente a Marineford estaban blasonadas con un Jolly Roger que fue suficiente para infundir miedo en los corazones de los piratas de todo el mundo, incluso en aquellos que consideran al Nuevo Mundo su hogar. Cualquier duda sobre la identidad del barco quedó disipada con la figura de un brillante y gruñón dragón rojo. ¿La Fuerza Roja qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué hace una nave de Yonko aquí? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Lau lo sintió. Profundamente. Lo sintió en lo más profundo de su ser. Incluso antes de que la nave se enderezara por completo, Garp el Puño saltó del estrado de ejecución y aterrizó directamente en la bahía helada. Menudo monstruo. ¿Acaso el héroe marino creía que era suficiente para toda una tripulación de Yonko? Claro que era Garp el Puño, chocar. Todas las miradas se dirigieron hacia el estrado de ejecución. Incluso Akainu dejó de perseguir a Mugiwara para observarlo. O los restos de la misma mientras la estructura de madera se derrumbaba con puño de fuego y Sengoku todavía encima de ella. Fue, en opinión de Buggy, un completo desastre. Cuando Inazuma habló de una distracción, Buggy esperaba que el revolucionario recordara que ambos viejos monstruos marinos necesitaban distracción. No solo uno. Sobre todo cuando el otro había acabado tirado a menos de 1 metro de Buggy. Siendo el único cuerdo en toda la maldita isla, Buggy hizo lo único sensato. Se puso de pie y corrió de vuelta a la bahía, decidido a descargar 22 años de frustración con el idiota pelirrojo y sin pretensiones.
El derrumbe del estrado de ejecución fue solo el comienzo del caos que el mundo estaba a punto de presenciar en muy baja resolución. Jinbei no pudo evitar quedarse boquiabierto al ver el estrado de ejecución en ruinas, con Inazuma de pie junto a él con la mirada fija. Un rugido furioso resonó por la isla cuando Akainu desvió su atención del hermano de puño de fuego. Mientras Sengoku empezaba a orientarse, Jinbei vio a Inazuma cortando el metal alrededor de las cadenas de piedra marina para liberar a puño de fuego de los restos. Segundos después, un Mugiwara no Luffy rosado y humeante estaba junto a su hermano con una sonrisa deslumbrante. ¡As! El acercamiento de Akainu fue más lento y el propio Sengoku comenzó a brillar. Quizás consciente del peligro que corrían, el joven pirata decidió extender los brazos hacia el sendero helado que conducía a la bahía helada, con ambos brazos en los lados opuestos de Jinbei. El capitán Pez apenas se dio cuenta de que Ivankov saltaba a su lado mientras se preguntaba por qué puño de fuego parecía tan asustado. Gomu Gomu no Rocket. Al instante siguiente, Jinbei se vio aplastado junto a sus compañeros mientras cruzaban la plaza y se precipitaban, una vez más, hacia la bahía helada. Invocó frenéticamente cualquier agua posible para frenar su caída y pronto aterrizó a pasos del río de magma. Puño de fuego había aterrizado sobre Buggy el payaso, mientras que Mugiwara no Luffy había aterrizado sobre él. Ivankov había caído de pie, mientras que Inazuma estaba, una vez más, encaramado en su cabello. El agua invocada por Jinbei había comenzado a despertar lentamente a los que se habían desmayado. «Quídese de mí, malditos diamantes». Riendo, Mugiwara se levantó rápidamente con una mano en el sombrero. Su vértigo era evidente al tener que soltar el brazo de su hermano. Este se incorporó con un gran suspiro mientras sacudía la cabeza para intentar reiniciar su mente. ¿Qué carajo, Luffy? En lugar de responder, Mugiwara ladeó la cabeza hacia las cadenas que aún tenía su hermano antes de mirar a su alrededor. Extendió una de sus manos hacia uno de los fugitivos caídos y lo arrastró hacia el grupo. ¿Eh? Oye, 3. Despierten. ¿Por qué duermen todos? Oye, 3. Exclamó Mugiwara mientras sacudía al pobre hombre con demasiada fuerza. Jinbei no sabía cómo explicarle a Mugiwara que él era el responsable del desmayo masivo. Aún así, tenían que despertarlos de alguna manera. Agradecido de que la lucha se limitara a un lado del río de magma, Jinbei esperaba que su siguiente corriente reviviera a sus aliados. Ivankov-san, ¿puedes cubrirme un momento? Debería despertar a nuestros aliados antes de irme, murmuró Jinbei. Quizás podrías esperar un segundo. ¿Qué? Jinbei se giró para mirar al revolucionario, quien en cambio observaba a los hermanos y al prisionero que estaba entre ellos. Oye. 3. Sabes hacer llaves, ¿verdad? Tienes que liberar a Ace. ¿Yo, qué? Señor 3, dijo Cocodrilo, apareciendo de repente junto a los hermanos. Más rápido, por favor. Intentando localizar a Kizaru, Jinbei vio al almirante de pie junto a Sengoku. Los dos hombres parecían más concentrados en la tripulación de los Yonko, que estaba detrás de Jinbei y su grupo. ¿Dónde está Akainu? Preguntó Jinbei, y recibió su respuesta cuando una corriente de magma se precipitó hacia el río de magma que los separaba de Marineford. El río de magma que el propio Akainu había creado ese mismo día. Mientras Akainu comenzaba a tomar forma en medio del río, Jinbei sintió que el mundo a su alrededor se iluminaba. Una llamarada de fuego rugió a su alrededor. El calor era abrasador, pero no dañino. No era cálido, pero tampoco abrasador. En una cascada de luces y colores, las llamas se arremolinaban para formar una enorme bola de fuego sostenida en la parte superior de la palma del único hombre capaz de manejarla. Firefist por gas de Ace finalmente fue liberado. Lau tuvo que entrecerrar los ojos para no quedar cegado por la brillante bola de fuego que brillaba intensamente en 3 de los cuadrados de la pantalla, mientras el cuarto continuaba mostrando el diezmado puesto de ejecución. Lo lograron, murmuró Pingüino con asombro. Y efectivamente lo hicieron. Acérquese el submarino lo más posible a Red Force. Si tenemos que salir a la superficie, cuanto más cerca, mejor. Desde el aterrizaje de Mugiwara, había muchos jugadores de los que Sengoku desconfiaba, incluido el suyo propio. Kuzan ciertamente demostró que ese miedo era correcto. La llegada de Akagami había sido una sorpresa, pero no del todo inesperada, aunque Sengoku esperaba acabar con todo antes de su llegada. Casi lo había logrado, pero ahora las cosas eran diferentes. La furiosa bola de fuego sobre la banda de criminales le recordó a Sengoku por qué había estado agradecido de tener al chico como señor de la guerra.
A la sombra del fuego, Jinbei había invocado una corriente que recorrió el campo de batalla inconsciente para despertar a tantos como fuera posible. Con una mano, Puño de Fuego sostenía la enorme bola de fuego sobre ellos, mientras que con la otra permanecía enroscado alrededor de su hermano, protegiéndolo. Dada la incesante persecución que Akainu había realizado anteriormente, era lógico que el ex caudillo temiera que su hermano se acercara al almirante. El enfrentamiento entre el usuario de fuego y el de magma era evidente para todos. Si alguien más que Puño de Fuego se hubiera enfrentado a Akainu, Sengoku lo habría considerado una victoria marinera. Por desgracia, Sengoku había oído demasiadas historias sobre los entrenamientos infernales a los que Garp había sometido al chico durante los últimos 3 años. Garp, que estaba detrás de Akainu, ignoraba deliberadamente el enfrentamiento. El amigo de Sengoku se centraba en Akagami, quien descendía del barco junto con algunos miembros de la tripulación. ¿Eso es todo lo que tienes, Puño de Fuego? Resonó la voz de Akainu. ¿Dejas que el débil de tu hermano te rescate y luego huyes como un cobarde? Por un momento, Sengoku se pregunta si Akainu desea morir. Se ha vuelto el almirante tan arrogante que cree que esta provocación, entre todas, le beneficiará. Oye. No soy un debilucho. Claro que no, le asegura Puño de Fuego a su hermano mientras le acaricia la cabeza, sin dejar de mirar a Akainu. Mugiwara aparta la mano ofendido y, madre mía. Van a armar un berrinche familiar, ¿verdad? Maldito sea Garp y maldita sea su familia. ¿Qué pasa con ese tono? Ja, Anchor. ¿Sigues tan irritable como siempre? Grita Akagami y, por un instante, Sengoku se pregunta a quién se refiere el emperador del cielo. Shanks. Hace. Escóndeme. Grita Mugiwara y se lanza frente a Puño de Fuego. El novato se sube al pecho de su hermano y le tapa la cara con el sombrero. ¿Por qué es esta subida? Akagami suelta una pequeña risita antes de centrarse nuevamente en Garp. Garp. Palo de golf. ¿Por qué estás aquí, Akagami no Shanks? Pregunta Sengoku antes de tener que enfrentarse a la locura de Garp. Había una ejecución programada que realmente no podía permitir, almirante de flota. Pero parece que, después de todo, podrían necesitarme, dice Akagami con una sonrisa, pero su mano en la espada es suficiente amenaza para Sengoku. Los criminales fugitivos no le preocupan ahora mismo. No cuando toda esta ejecución podría resultar en el mayor fracaso para los marines. Sengoku no puede arriesgarse a una guerra total aquí. No con la nobleza aún refugiada entre los muros de Marineford. No con un pequeño ejército de marines contra todo el poder de Akagami. De haberlo sabido, Sengoku habría actuado de forma completamente distinta. Pero su realidad es una que a Sengoku le incomoda profundamente. Toda la situación le recuerda demasiado al Valle de los Dioses, sobre todo con la presencia de Akagami, Garp y Puño de Fuego reunidos en un mismo lugar. ¿Oíste que peleabas con Kaido, mocoso? Pregunta Garp de repente, y esa sí que es una buena pregunta. Lo estaba, pero Shirohige decidió echarme una mano. Algo sobre Teachi y la traición. Akagami se encoge de hombros y, a pesar de su actitud indiferente, Sengoku sabe que hay más en esa interacción en particular. No puedes esperar que simplemente aceptemos tus demandas, Akagami. Ni siquiera tú, dice Sengoku en voz alta, sabiendo muy bien que ahora mismo, podría tener que hacerlo. Ah, ¿sí? Pero la verdad es que no tengo muchas exigencias, ¿verdad? Nadie quiere más derramamiento de sangre, almirante de flota. ¿Qué tal un trato? ¿Trato? Es Akainu quien gruñe la pregunta y Sengoku deja pasar el lapsus. Anchor y su hermano ya pueden luchar, Akainu. Si ellos y sus aliados llegan hasta mí, déjanos ir en paz. Pero si nos atacas después, dice Akagami, poniéndose serio, puedes luchar contra nosotros. Ancla. Grita alguien de la Fuerza Roja, y Sengoku aún no sabe quién, Roux. Mugiwara de repente levanta la cabeza y mira a la Fuerza Roja. Sengoku cae en la cuenta, con el horror latiendo por las venas, de que Garp quizá no sea el miembro más loco de su familia. Ese título recae únicamente sobre la cabeza de Mugiwara no Luffy. Acepto el trato, grita Puño de Fuego y es posible que él también haya contraído la locura. Todas las miradas están puestas en Sengoku, quien sabe que esto es una apuesta arriesgada. Pero en este caso, las probabilidades están sin duda a favor de los marines. De acuerdo, anuncia Sengoku. Al segundo siguiente, Akainu se lanza hacia los dos hermanos, pero la gran bola de fuego ha desaparecido mucho antes y el puño de Akainu no encuentra nada más que hielo chisporroteante. Los prisioneros fugados, ya sea en barco o por tierra, se dirigen hacia la Fuerza Roja.
Sengoku lo ignora todo para centrarse en los objetivos prioritarios. Borsalino, no te enfrentes a ellos todavía. Dirígete hacia Garp. Sí, si escapan de la persecución de Akainu, deténlos antes de que lleguen a Akagami, ordena el almirante de flota. Un destello de luz se abre paso como se le ordenó y el propio Sengoku se dirige hacia la pelea. Si esto fracasa, Sengoku estará encantado de señalar con el dedo, probablemente a Sakazuki.